Hay palabras griegas en el Nuevo Testamento que son sumamente significativas, que tienen un contenido y una carga teológica profundas, y que a todos los predicadores, o por lo menos aquellos que estén interesados en compartir la palabra, les ayudarán en su conocimiento y en su profundización bíblica. Así que hoy vamos a analizar una palabra griega que es hermosa y su contenido teológico es profundo. La palabra es elpis, así como aparece ahí. ¿Escuchaste hablar el nombre Elpidio o Elpidia? Son nombres que hay personas que se llaman Elpidio. Elpidio viene de Elpis, ¿sí? Al igual que Elpidia. Y hoy vas a saber lo que significa esa palabra griega en el contexto bíblico del Nuevo Testamento. Elpis o elpisein provienen del verbo elpizo, y elpizo significa la esperanza cristiana. Eso es elpis, la esperanza cristiana, que es la palabra más importante de la fe cristiana, la esperanza cristiana. Y en estas palabras griegas del Nuevo Testamento vamos a analizar en qué consiste la esperanza cristiana, las fuentes de esperanza y los fundamentos de la esperanza del cristianismo. Esas tres cosas vamos a analizar en este palabras griegas del Nuevo Testamento. El nombre elpis significa esperanza y el verbo elpisein significa esperar. Estas palabras no son de un interés lingüístico especial. Su gran valor radica en el hecho de que si examinamos y analizamos su uso en el Nuevo Testamento, podemos descubrir el contenido y las bases de la esperanza cristiana. Elpis o esperanza es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana. Todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza, juntamente con la fe y el amor. Esas son los tres grandes temas de la fe cristiana: la fe, la esperanza y el amor. Hoy analizaremos la esperanza. Esperanza es característicamente la virtud cristiana y a la vez algo imposible para el no cristiano. Solo el cristiano puede ser un optimista con relación al mundo. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. Veamos entonces en qué consiste la esperanza cristiana, o sea, elpis, uno de los tres pilares fundamentales de la fe cristiana. Es la esperanza de la resurrección de los muertos. Este pensamiento discurre consistentemente a través de todo el Nuevo Testamento. Ahí tienes un montón de versículos que nos hablan de la esperanza de la resurrección. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino que va rumbo a la vida. Para él, la muerte no es el abismo de la nada y la aniquilación, es una parte abierta en el horizonte. También elpis es la esperanza de la gloria de Dios. Es la esperanza que ya no veremos más la gloria de Dios por la nube o por un espejo. Es la esperanza de que vendrá un día en que veremos a Dios y seremos revestidos de su misma gloria, o sea, le veremos cara a cara. Elpis también es la esperanza de justicia. En Pablo, la justicia o la justificación significan genuina relación con Dios. Cuando un hombre
considera la religión como ley, debe estar siempre sintiéndose culpable delante de Dios y por lo tanto continuamente aterrorizado. Pero el mensaje de Jesucristo capacita al hombre para entrar en una nueva relación con Dios, donde el terror ha desaparecido y una confianza como un niño ocupa su lugar. También Elpis es la esperanza de la salvación. Esto tiene dos aspectos. Es la confianza de saber que Dios nos libra de este mundo. Y no tiene que ver con ser resguardados de los sinsabores y de los peligros, sino de ser confortados para superarlos. Y también es la confianza de la salvación en el mundo venidero. Es la esperanza de salvación en medio de los peligros de esta tierra y de ser rescatados del juicio de Dios. Como puedes ver, Elpis es una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Y ya con solo esto que te estoy mostrando, tú puedes hacer un sermón profundo, un sermón rico, un sermón teológico. Esto que estamos haciendo es una exégesis de lo que significa Elpis en el Nuevo Testamento. Porque también Elpis es la esperanza de la vida eterna. En el Nuevo Testamento, la palabra eterna siempre enfatiza continuidad de la vida y no duración. Eterna es la palabra que describe siempre la realidad propia de Dios, porque Dios es eterno. La vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza cristiana es que algún día uno participará de esa vida de Dios. Es la esperanza también de la venida de Cristo. La venida de Cristo es la gran esperanza del cristiano, es la parusía, es Maranata. La venida de Cristo se basa en el cristianismo, en la esperanza de la palabra de que Él prometió que un día Él volvería. También Elpis es la esperanza que descansa en los cielos, es decir, el cristiano espera ansioso recibir algo que ya está reservado para él, algo que no depende de los azares y cambios de tiempo, sino de Dios, y que por tanto tendrá que ver con la consumación del designio de Dios y con el cumplimiento y la realización de todas las esperanzas y sueños del alma y de la vida humana. Eso también es Elpis. Veamos ahora lo que podríamos llamar fuentes de esperanza. La esperanza es un producto de la experiencia. La esperanza es producto de la escritura y la esperanza tiene su sentido en el hecho de ser llamados por Dios. Entonces, Elpis también tiene que ver con esta clase de esperanza. Esa esperanza que se va construyendo día a día. Ahí te dejo para que lo puedas leer. Esa esperanza que es producto de profundizar en la escritura y de confiar en la escritura. Si un hombre quiere estudiar la historia del proceder de Dios con la humanidad y de su intención para con ella, se sentirá con esperanza. Y tiene que ver con la esperanza del hecho de ser llamados por Dios. Y tú fuiste llamado por Dios. La esperanza también es un producto del Evangelio. La esperanza depende de Jesús y de su obra. La esperanza viene a través de la gracia y la esperanza nos hace sentir gozo. Un cristiano melancólico implica contradicción en los términos. El hombre que conoce el poder de Cristo nunca puede desesperar de sí mismo de este mundo. Ha descubierto lo que Cabur llamaba el sentido de lo posible, pues se ha dado cuenta de que en Dios todo es posible. Eso también es Elpis. También Elpis tiene que ver con que somos salvos en la esperanza, en la promesa de la salvación. La esperanza guarda al cristiano tenaz, a ese cristiano que persevera hasta el fin. Finalmente veamos lo que podríamos llamar los fundamentos de la esperanza. La esperanza es en Cristo. No en otra cosa, sino en la promesa y en la vida, los hechos y lo que Cristo hizo por nosotros. La esperanza está fundada en Dios, como dicen los textos que ahí encontramos, en el carácter de Dios. Jesús dijo, el fundamento esencial de nuestra esperanza es el carácter de Dios. Por último, Elpis tiene que ver con esa esperanza que mira hacia Dios, que vuelve la cara a Dios. El cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios.
Agustín dijo a un hombre desgraciado que solo pensaba en sus pecados: deja de mirarte a ti mismo y mira a Dios. El secreto de la esperanza cristiana es la mirada dirigida hacia Dios. La esperanza cristiana no teme ni se plantea el problema de tal vez las promesas de Dios sean venideras. Él confía plenamente en la expectación de que no pueden ser nada más que verdad. Un cristiano no desconfía porque su fe está basada en la promesa de la palabra de Dios y eso le da esperanza. Como puedes ver, Herpes es una de las tres patas: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, hoy analizamos lo que es herpes, una de las palabras fundamentales del Nuevo Testamento que nos llena de gozo, nos llena de alegría y nos ayuda a caminar con Cristo. Recuerda, esto es palabras griegas del Nuevo Testamento y te invito a que lo puedas leer fijamente, que lo puedas profundizar, que lo puedas ver este video varias veces hasta que este conocimiento que está acá sea parte de tu conocimiento. Recuerda, mi nombre es Gabriel Peguero, espero que te pueda servir este contenido y será hasta el próximo video. Dios te bendiga.